bueno, aquí llegamos a otro día de grabación con FTAT de podcast en María Sí, Visión. gracias a Dios. Hoy Yolimar se peinó, mira, se puso bonita Siempre. con su adornito allí, mira. Por fin se bañó Yolimar. Que bueno, No. hasta huele bien, de verdad que sí. Entonces hoy estamos hablando de un tema muy interesante porque todos lo vivimos, que es la tentación, Uy, ¿no? sí. Y Ujú. tenemos este invitado especialísimo el día de hoy Sí, el padre Agustín de desde Diego, México. desde México. A ver si sale por ahí, padre. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Con todo gusto, a las órdenes y un placer y un honor estar con ustedes. Uy, Gracias, padre. ¿Se presenta para que la audiencia lo conozca? Sí, soy el padre Agustín de Diego, yo estoy en la iglesia Nuestra Señora de la Luz, a unas cuantas cuadras de la Basílica de Guadalupe, y estamos ahí como párroco, vicario y demás, sirviendo a la comunidad, y estamos pues obviamente participando en esta nueva misión que el Señor nos encomienda a través de la iglesia. Amén, amén. amén. Entonces usted es un consentido de la Virgen, ¿no? Que la tiene ahí cerquitica. Pues un poquito, soy su vecino incómodo, pero estamos por ella. Ahí vamos a mandarle nuestras peticiones para que usted se la lleve allá a la Virgen y pida también por nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, padre. Entonces, bueno, este tema bien, creo que bien controversial a veces porque Sí, no todos podemos entender lo que es una tentación, ¿no? exacto. Y también cuando está en nuestras manos manejarlo o cuando realmente debemos buscar ayuda en Dios, ¿no? Exacto. Para por su gracia, poderlo manejar como seres humanos, porque en todo vamos a estar tentados, ¿no? Ujú. Y de hecho nuestra caída en la humanidad, en Adán y Eva, proviene de la tentación, ¿no? Exactamente. Donde perdemos esa belleza original y caemos en el pecado y caemos en la concupiscencia y bueno, comienza con todo esto a deformarse un poco la identidad y la dignidad del ser humano. Ujú. Entonces, bueno, es muy interesante hablarlo desde el punto de vista del sacerdote, nuestro padre Agustín, que está aquí con nosotros, que él nos dé una introducción para dar entendimiento a los que están escuchando este podcast sobre lo que es la tentación desde el punto de vista de la iglesia y desde el punto de vista del sacerdocio. Bien, la tentación, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el demonio nos ataca en dos formas, en la forma ordinaria y en la forma extraordinaria. Y la forma ordinaria es la tentación, es decir, la hostigación, el acoso, la perturbación por parte del maligno, sabiendo cuáles son nuestras heridas e inclinaciones al mal, para querer hacernos caer en el pecado. Ahí es cuando viene precisamente el decir sí o no a las acechanzas del maligno a través de los pensamientos, de las ocasiones, de las circunstancias, de las personas. Y la tentación no es pecado. Caer en ella ya es cuando incurrimos en un pecado, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros ejercitamos o usamos nuestra libertad. Si nosotros caemos en la tentación, pues nuestra voluntad se debilita y seremos susceptibles a caer en mayor número de pecados, incluso con menor tentación que los otros que caímos. Y si resistimos a la tentación, decimos que no, entonces la voluntad se fortalece y más adelante cuando vengan tentaciones, incluso más fuertes de las que recibimos, entonces podremos resistir esas tentaciones porque la voluntad se va a ir fortaleciendo. Padre, y Entonces, como... Sí, perdón, sí. ¿nos puede explicar entonces la diferencia entre la concupiscencia? Porque la concupiscencia es como la inclinación, que es como que natural en nosotros, si me corrige si estoy equivocada, viene con el pecado original, ¿no? ¿Cómo es la o sea, cómo manejar o cuál es la diferencia entre la concupiscencia y la tentación? Bueno, la concupiscencia, dice San Agustín en el siglo IV, es efectivamente, nacemos con el pecado original y una inclinación determinada a un pecado que nos puede llevar a la condenación, de acuerdo a los 10 mandamientos o a los 7 pecados capitales. Algunos tendrán la tentación al robo, otros a la tentación a la carne, otros la tentación a la ira, etcétera, y dependerá si nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual, que
herida con la que nacemos, y aunque nuestra naturaleza es buena, el pecado original nos inclina precisamente a caer en esa situación. De tal manera que lo que podemos hacer es contrarrestar esa inclinación, esa concupiscencia, con la virtud contraria a lo que estamos padeciendo. Y entonces esto hará que esa herida se cierre y seamos cada día más fuertes espiritualmente hablando. Qué bueno que menciona esto de las heridas, padre, porque ciertamente vamos a actuar mucho desde ellas, ¿no? Y somos portadores de la herida y eso va a marcar nuestra personalidad y sobre todo sobre nuestro actuar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que somos tentados a través de esa herida, ¿usted cree que el mal en nosotros, o sea, el demonio, Satanás, que el Señor lo reprenda en este momento que lo mencionamos, este, va a aprovechar esa herida para presentarnos esa tentación? Sí, claro, una herida que nosotros no tenemos, pues ¿dónde se va a meter el enemigo? Wow. ¿Verdad? Entonces, si la persona, por ejemplo, su herida no es el robo, pues aunque la pongan a dormir en un banco, en la bóveda, pues nunca se le va a antojar tomar $1 de ahí. En cambio, si su tentación, por ejemplo, es la ira, y la ponen con alguien que su debilidad es producir ira en los demás, pues obviamente pues va a caer de manera inmediata. O sea que el Entonces, nivel de intensidad de la tentación va a depender de la profundidad de la herida que la persona tenga, ¿no? sí, claro, porque el enemigo se aprovecha y es cuando provoca, y sabe que ahí es más susceptible la persona de hacerla caer en la tentación. Wow. Yoli, se nota que eres amiga del padre Agustín porque estás muy sabia hoy, ¿eh? Padre, dígale Entonces, que ¿qué, sí. qué herida puede tener Yoli, padre, que no le dice que no a un chocolate? Ella no evita la tentación de un chocolate. Ay, padre, Bueno, no. ya, Defiéndame, ya, padre. ya, como no me invitas a un café que me encanta, ya platicamos de ella. ¿Ves, Ah, ves? viste, padre, I love you. Padre, bien es cierto, entonces hablando de las tentaciones, el Señor fue tentado, ¿no? En el desierto, en estos 40 días que pasó allí, y me encanta esta parte, lo escuché de un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, que dice que la respuesta del Señor siempre fue con la palabra, ¿no? Ujú. Siempre su respuesta a la tentación fue con la palabra. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo debemos responder nosotros, mortales, a las tentaciones? Buscando, ¿de qué forma podemos responder buscando dentro de la palabra o buscando dentro de nuestra fe a las tentaciones, ¿no? ¿Cómo presentarnos ante ellas para poder evitarlas? Fíjate que eso que acabas de decir sobre el Señor en el desierto es sumamente importante porque ahí parte la base de la tentación. Nuestros primeros padres, ellos fueron tentados en un paraíso, abundancia de todo, de vegetación, de animales, de todo, y a su servicio el Señor comienza a rescatarnos precisamente donde por la caída del pecado fueron desterrados a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y obviamente al no estar en el paraíso, pues ya están en el desierto. Entonces el Señor va Ujú. desde más el fondo de las entrañas, ir al desierto, desde el lugar donde comenzó la caída del pecado, porque no se pudo fortalecer esa voluntad y se cayó en la tentación, y desde el desierto, nuevamente, ahora el enemigo, donde encontró ya fuera del paraíso a nuestros padres, el Señor va al desierto, es tentado y resiste la tentación para decir, mira, desde la tentación yo te vengo a rescatar, yo te vengo a fortalecer y yo te vengo a entregar precisamente todo lo que soy como Salvador del mundo para que tú no sufras la tentación y si la sufres, para que resistas a ella y nuevamente vuelvas al paraíso que habías perdido por causa del pecado. Wow. Amén. Padre, y una pregunta. Normalmente hay tentaciones, ¿verdad? Que uno, supongamos que uno supera la prueba, uno no cae en la tentación, pero tienen los malos pensamientos y los pensamientos porque el enemigo también te ataca a través de los sentidos, el pensamiento, la memoria, todo eso. Entonces, cuando uno siente, uno no ha caído, pero uno siente el ataque, sobre todo en los malos pensamientos, y es persistente.
Uno debería confesar esos tipos de tentaciones o esos tipos de malos pensamientos aun cuando uno no haya caído. O sea, se puede Mira, considerar como un pecado como para confesarlo. la tentación no es pecado. Mm, Caer en ella ya es pecado. Si tengo pensamientos recurrentes, pero no los he consentido, ahí no hay pecado. ok, El pecado viene cuando los comienzo a consentir. ok. O Uy, sea, si tienes malos pensamientos sobre mí, ¿verdad? Y no los dices, entonces estamos bien. Guárdatelos Sí. ahí. no he cometido el crimen todavía. No, cuando tiene pensamientos de venganza sobre ti Ujú. y enseguida voltea a ver al camarógrafo para quitarlo de tu mente, entonces ya no peca. Ah, Isaac está dentro, él está tras cámara, Isaac, Ve, escucha. ve, ve. El padre yo creo que delató un secreto de confesión tuyo. ¿Tienes esas tentaciones de venganza No, hacia mí? no, jamás, nunca en la vida. Lo que pasa es que cuando vienen pensamientos recurrentes, ahí ya puede incurrir la tentación, la acción extraordinaria del maligno, que son Mm, los pensamientos obsesivos, ok, que esa es otra cosa. ok. Sí, Entonces hay que ya tener es el cuidado. grado más alto, ¿no? Me imagino yo Sí, que ya es el grado más alto cuando no puedes controlar todo No, esto. exacto. pues ¿No? no más alto, diferente, porque una persona que está poseída, pero en gracia, Uh, pues no peca, pero una persona que es tentada y cae, peca, y si peca y muere así, pues obviamente se condena. uy, la Wow. posesión, Pero eso sí no lo había escuchado, que una persona podía estar poseída y en gracia. eso. Pues a varios santos que se han ofrecido por su comunidad, por alguna Cierto. persona, pues Padre Pío. el padre Pío esta Santa María Boardi, Ajá. precisamente, que el maligno le decía, oye, puedo atacarla, puedo poseerla, y el Señor dijo, bueno, pero a un tiempo determinado, y te aguantas, pues el enemigo feliz. Ya cuando entró en ella dijo, mejor sáqueme tú de aquí porque no aguanto un alma tan pura y tan blanca como la de María, ¿no? El enemigo era Ah, el que ya se quería salir. wow. Bravo. Por eso yo soy amigo de Marian. Sí. No, no, a mí me encanta Marian. Yo conozco a Marian y yo propicio la devoción a Marian siempre. Sí. El mío es Padre Te la Pío. tengo que presentar a ver si encuentra ese un poquito de pureza Preséntamela. en ti, por favor. Yo soy una chica buena, Roger, cónchale. Sí, sí, sí. A ver, Bueno, padre, entonces entendemos que la tentación puede venir de fuera, ¿no? De parte sí. del mal, propuesta por el mal, por el demonio, Ujú. o también podría venir por nuestras mismas heridas, ¿no? Por nuestras mismas acciones. Bueno, si yo me descuido en la oración, de alguna manera voy descuidando mi vida espiritual y eso ocasiona que me vaya debilitando. Entonces comienzo a justificar mis actos y pues de manera deliberada hacerlos, ¿no? Ahí es de alguna manera facilitarle el trabajo al maligno, porque pues él no necesita ni siquiera tentarnos, simplemente con nuestra debilidad caemos. Totalmente. Creo que eso es real porque estar en la oración te permite estar en la gracia Exacto. de poder tolerar todo lo que está alrededor. Porque si bien es cierto, vemos en las redes sociales, en YouTube, en pancartas, publicidades, una serie de imágenes que pueden ser o sexualizadas o para los niños cosas que no son agradables, pero somos tan atacados Exacto. exteriormente que si no estás en esa gracia de la oración, vas a caer, Ujú. seguramente vas a caer porque es muy repetitivo, es en todo, en la música, en las imágenes y en todo lo que podemos ver en el exterior, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la invitación que está haciendo el Padre es a mantenerse en oración y en gracia para poder estar siempre de pie ante esas tentaciones, ¿no? Total. Pero creo que eso también juega un factor muy importante porque hay personas que por tener una vida religiosa se creen a veces poderosas, invencibles y no susceptibles a la tentación y llegan hasta negociar con la tentación. Entonces yo digo que todos los extremos es malo. ¿Cómo pudiéramos, o bueno, me corrige si estoy equivocada, pero cómo pudiéramos eh, fortalecer, no trabajar la soberbia de sentirme todopoderoso, sino la humildad y a la misma vez no negociar con la tentación? Tres cosas sencillas: bien rezado, bien confesado y bien comulgado. Entonces, si yo estoy en gracia, cuando viene la tentación, entonces voy a tener la fuerza que viene de lo alto para resistirla. Y así me voy a sentir también una persona débil de barro que necesita diariamente de la misericordia de Dios
y de su gracia para poder resistir a las tentaciones del pecado. La comunión. Amén, amén. Qué bonito eso, Totalmente. sentirnos de barro. Es súper importante llegar a ese punto de entendimiento de uno mismo, ¿no? Porque nos creemos superpoderosos. A veces sí, yo puedo, y sobre todo las personas, yo gracias a Dios creo que no he tenido unos vicios en mi vida así fuertes. Bueno, fumé de joven, tomé alcohol, El bullying. no llegué a tener, perdón, padre, el bullying es un vicio, ¿no? Diga que sí, padre. Algunos místicos dirían que es un motivo de purificación hacia la otra persona. ¿Ves? Que yo te estoy ayudando a tu purificación. Bueno, está bien. El Señor me ha enviado. El Señor me ha enviado a purificar tu vida. Cuando llegues a ser santo, no sé cuál será tu símbolo de... El santo de la alegría. Oh, con una sonrisa. Claro. Bueno. Pero bien, se me fue la idea de lo que iba a decir. Ay, por bueno. tu culpa. A ver. No, hablando ya en seriedad. Ok. Definitivamente, escuchando lo que dice el padre, un factor para yo saber la tentación es mi herida. Si yo veo que puedo caer, es una herida que yo tengo que a lo mejor no he detectado, tengo que detectar, y una vez que yo la trabaje, o sea que bendita tentación, porque no solamente me ayuda a superar la prueba y fortalecer mi voluntad, sino que también me permite detectar en qué tengo que trabajar en mí. ¿Correcto? Así es. Algún santo, me parece que era San Buenaventura, decía, la tentación me ayuda a fortalecerme para encontrar la redención. Wow. No. Qué belleza. Bueno, es que como también hay una palabra de Gustavo Mejía que también dice que tu herida es tu mejor ministerio, ¿no? Exacto. Tu herida va a ser tu mejor ministerio porque desde allí vas a poder predicar a los demás lo que tú necesitas aprender para ti y para enseñarlo también. Lo que se me había quedado pendiente de comentar es esos detonantes, ¿no? Que pueden alterar tu herida, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante detectar cuáles son tus detonantes de esa herida que pueden aprovecharse de cualquier tentación, ¿no? Claro. Entonces, evitar esos espacios, evitar esos momentos, si no puedes, si estás tentado por la sexualidad, no ver la televisión en tales programas, en tales horas, porque sabes que siempre vas a estar tentado. Sí. O si la música te lleva a otro sitio, entonces no escuches ese tipo de música. Si no puedes estar solo porque tienes pensamiento depresivo, busca estar con alguien, sal a la calle, ¿no? Pienso que esos lugares, detectar esos detonantes es muy importante para poder evitarlo. Padre, ¿y usted cómo? Porque todos somos seres humanos, todos vivimos tentaciones. A veces le huimos a las tentaciones porque no queremos trabajar nuestra gracia, nuestra voluntad. Queremos todo fácil. Y ser católico, yo soy fiel creyente que es de guerrero. No cualquiera puede llevar esa bandera. ¿Cómo pudiéramos conceptualizar la tentación de una manera más positiva, verla como una oportunidad de acercarnos al Señor? Porque la mayoría le quiere huir, todo, como ya lo mencioné, todo el mundo quiere todo fácil. Usted como sacerdote, ¿cómo puede explicarnos la tentación con una connotación positiva y no tan negativa? No, es que la tentación no es algo negativo. La tentación es algo permitido por Dios para fortalecernos en nuestra vida espiritual y tomar conciencia, es decir, el conocimiento de nuestra propia persona, de saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestro plan de vida espiritual, para hacerlo consciente y entonces resistir a la acción maléfica, y esta tentación nos va a permitir precisamente fortalecer nuestra voluntad ante las nuevas tentaciones y obviamente crecer en santidad. Cuando viene una tentación y se cae en el pecado por esa tentación, en ese tiempo que estoy pecando, no hago algo positivo para santificar. Claro. Por eso en el acto de contrición viene de pedir perdón de pensamiento, palabra, obra y omisión. Wow. Lo que pude haber hecho por el otro o por mí mismo para santificarme y no lo hice. Increíble, o sea que Bello. la tentación puede ir ligado a la cruz. Sí, claro, es parte de la cruz, y nuestro Señor fue tentado en el desierto, curiosamente, y luego en el huerto de los olivos, ya en un lugar donde ya hay vegetación, hay higos, hay alimentación, es decir,
la antesala hacia el culmen de la redención, que es el misterio del amor de Dios en la cruz. Entonces te das cuenta precisamente cómo en el desierto se tiene que fortalecer el alma para hacerle en abundancia de frutos espirituales, que es precisamente como un significado, una simbolización del paraíso. Y en el huerto de los olivos, donde los demás corrieron y dejaron al Señor solo y hay vegetación, es cuando viene el momento de Jesús que suda y se pone nervioso con la sangre, suda sangre, eh, su momento de mayor debilidad. Aquí hay vegetación y me encuentro más débil porque sé que me estoy acercando a entregar mi vida por la humanidad. Uy, Qué belleza. De verdad que de la cruz tenemos tanto que aprender. sí. Y me viene a la mente la frase de Padre Pío que dice, bendita la crisis que te hizo acercarte al Señor. También entonces podría entrar allí, bendita la tentación, ¿verdad? Que también te hace ver en ella la cruz del Señor. Te hace ver tu debilidad. Sí, Así es. es muy, muy, muy importante. Padre, está como muy de moda, por decirlo de alguna manera, escuchar que existe el demonio de la sedia, ¿no? Y de hecho leí hace poco que tenía como que una hora y todo en la cual atacaba, que era esa hora del mediodía, luego del almuerzo, como para provocarte pereza, ganas de no hacer nada, y bueno, lo que llama ahorita la ciencia la procrastinación y todo este tipo de acciones que la mente puede llegar a ejercer de alguna manera sobre ti para desanimarte a hacer las cosas. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre este demonio que nos mencionan ahora? Mira, lo que pasa es que dentro de la iglesia se instituyeron algunas horas para mantenerse en oración y en guardia ante las acechanzas del demonio. Antes eran la oración de maitines, 4 o 5 de la mañana, luego la oración de laudes, ya más entrada la mañana, al amanecer. Luego era la hora intermedia, ¿no? 3 horas intermedias, la tercia, la sexta y la nona. Finalmente la oración de vísperas y la oración de completas. Pero a las 12 del día, si hacías tú la hora intermedia a las 9 de la mañana o a las 3, pues a las 12 no realizar ninguna oración. Entonces decía que cuando atacaba más el demonio de la carne, porque en ese momento no hacías oración, hacía mucho calor y pues, se podría inclinar la balanza hacia el pecado. Entonces, el que era la hora de la carne, y se instituye el rezo del ángelus, ¿verdad? Para que a través de la intercesión de la Virgen María y el anuncio del ángel, pues seamos conscientes de que no debemos de descuidarnos en ningún horario de nuestra jornada. Wow. Es súper interesante. O sea que no hay que bajar la guardia. Hay que orar a Así es. cada rato. Por eso la Atentos, importancia, atentos en todo sí, momento. la importancia de tener al Señor siempre presente y a la Virgencita siempre presente. ¿Cómo vas tú con esa hora? Yo sabía que algo venía por ahí. ¿Cómo vas tú con esa hora en el mediodía? ¿Cómo te estás portando? Que yo me porto siempre bien. Yo por eso voy a misa a mediodía. Yo voy siempre con el Señor y la Virgencita conmigo, con una cruz, con una cosa, por si se me olvida, cuando el enemigo vea la imagen, se espante. Bueno, solo por la imagen. Ay, Dios mío. Bueno, padre, no sé qué consejos más, aparte de la oración, usted cree que nos pueda compartir para que tanto nosotros como los que escuchan este programa pudiéramos tener como herramienta, como esas armas de batalla contra todas estas acechanzas, ¿no? Bien, pues la base de toda defensa es algo muy fácil, el ejercicio. El ejercicio espiritual, la oración, el ejercicio intelectual, la lectura de un buen libro, obviamente la Sagrada Escritura, buenas películas, buenas series, y el ejercicio físico, ¿verdad? El descargar todas aquellas energías acumuladas en el cuerpo. Entonces, ejercicio espiritual, intelectual y físico, al hacerlo de manera frecuente, logramos precisamente el mantener la mente sana y obviamente la disposición para una buena relación con Dios a través de la oración o lo que el Señor permita que pase en nuestra vida. Padre, ¿y hay niveles en las tentaciones? O sea, como que nivel pequeño, mediano, alto, un nivel así como para uno ver, sé que va ligado con la herida, pero
Hay niveles en la tentación, tienen nombre, y Bueno, ¿cuál es la estrategia más común que usa el diablo? El enemigo. precisamente las tres partes del ejercicio es para contrarrestar las tres partes de la tentación. La tentación más baja es la tentación que está contra la carne, contra el sexto mandamiento. El segundo nivel de tentación, las tentaciones que van en orden al intelecto, a querer razonar, ¿verdad? Si Dios existe, si no existe, si esto está bien, si esto está mal, alguna situación de reflexión, ¿verdad? O de alguna situación de querer realizar cosas por uno mismo sin Dios. Y finalmente la tentación espiritual, ¿verdad? Tentaciones que muchos han tenido hasta ahí o no estar ahí, la Sagrada Eucaristía, en la comunión, si la Virgen María, los dogmas que se dictan sobre ella serán ciertos o no, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente los primeros que están son los de la carne, entonces luego vendrán los otros y finalmente los del espíritu. Uy, o sea que es por nivel. La importancia del discernimiento. Qué interesante este conocimiento que nos Sí. comparte el padre, porque por lo menos yo estoy cayendo en cuenta de esa del intelecto, ¿no? Y es verdad, de todas las dudas que uno puede tener sobre las cosas de Dios y de lo que crees y de todo el accionar de la iglesia también, ¿no? Y siempre ponemos en duda todo lo que sucede allí. No, total. Y juega mucho el discernimiento, como estaba diciendo, o sea, la importancia de discernir qué viene del bien, qué viene del mal, para saber escoger, ¿no? A ver si uno supera y cae. ¿Nos pudiera explicar el discernimiento, padre? ¿Cómo obtenerlo, cómo trabajarlo para para ayudarnos en el proceso de la tentación y superar la prueba? Bien, bueno, uno de los que los explica de manera muy fácil es San Ignacio de Loyola. Él hace estos ejercicios espirituales y antes de los ejercicios que luego a veces no se leen, hay como 15, 16 reglas sobre el discernimiento, si lo que vamos a experimentar en los ejercicios espirituales viene de Dios, viene del maligno o viene de nosotros mismos. El Evangelio del día de ayer, precisamente cuando el Señor dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero enseguida el Señor lo reprende porque Pedro quiere tomar criterios humanos y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, el pensamiento, las palabras que no son de Dios, vienen del enemigo. Entonces, en San Ignacio de Loyola, estas reglas van planteando, ¿verdad? Lo que agrada a Dios, lo que agrada al prójimo y lo que agrada a uno mismo, viene de Dios. Amén, amén. Eso está buenísimo. Excelente, Lo, excelente. lo humano puede o no agradar a Dios, puede o no beneficiar al prójimo, pero siempre nos va a agradar a nosotros mismos. Y eso es una alerta. Y lo que viene del maligno no va a agradar a Dios, puede o no agradar al hermano, precisamente por una cuestión de altruismo y no de inspiración divina, y siempre me va a agradar a mí. Uy. Que bueno, esto hay que anotarlo. O sea que nuestra primera amenaza somos nosotros mismos, a veces no es ni el enemigo. No, Así es. y esto hay que anotarlo porque Por, son tres características Sí, bien importantes a tener en cuenta, ¿no? total. Ante cualquier decisión, cualquier pensamiento y cualquier acción. Padre, nos ha dejado chiflados aquí. Quedamos ponchados. por eso el Señor dice, amen al prójimo como a uno mismo. Explíquenos eso con profundidad, Padre. La dignidad del otro tiene que ser igual a la tuya. Tú no lo puedes menospreciar o tú no puedes sentirte menos que él porque los dos estamos hechos del mismo barro, por el mismo Dios, y lo que tú no quieres para ti, no lo debes querer para el otro. Está espectacular. No. Todo esto hay que tenerlo grabado. Sí. Todo esto hay que tenerlo grabado. Y anotarlo. Comenten cómo se sienten, en qué necesitan ayuda, en qué necesitan apoyo, y reflexionar mucho en las ayudas, en los salvavidas que el Padre nos dijo. Mucha oración, la comunión sumamente importante, y esos tres factores que nos ayudan a contrarrestar esos tres niveles de tentación, a mí me las llevo conmigo en este programa.
No, excelente. Y además esto de saber identificar de dónde proviene la tentación, ¿no? En cada uno de nuestros días, porque somos tentados en cada momento, ¿no? Desde que nos paramos hasta que nos acostamos. Y por eso es que es importante también estar con la iglesia en todas estas oraciones que la iglesia nos propone, ¿no? Hacer y caminar junto a nuestras comunidades y junto a estos grupos que nos pueden aportar tanto y nos pueden siempre hacer espalda y acompañarnos en cada situación que se nos presente. Ujú. Dentro de los sacramentos, Padre, ¿cuáles considera usted la comunión? Ya lo dijimos, la confesión, me imagino, aunque si la tentación no se cumple, no llega a ser pecado, No, porque no. el pecado tiene que tener un nombre. Pero ¿de cuál otro nos podemos nosotros apoyar dentro de los sacramentos, ya aparte de la oración y todos los que usted ya nos recomendó? Bueno, mira, recuerda que desde el libro del Génesis el Señor nos dice que hemos sido hechos de barro, es decir, un material tan frágil que si no descuidamos el barro se rompe, pero si lo ponemos ese barro en manos de un gran artista, pues se hacen grandes obras de arte. Entonces, tres sacramentos que van para fortalecer la debilidad humana, ya lo habías mencionado, la comunión, la confesión y dice el ritual de la unción de los enfermos, ¿verdad? Sanar el alma y en algunas ocasiones el cuerpo. ¿Ah? Uh, Esto va a fortalecer. Cuando vas a ver a un hermano enfermo, ya no puede hablar, está tan débil, está agonizando, se le da la unción de los enfermos, ¿va? Y dentro de la oración dice, y si tiene pecado, se le perdonará, porque no sabemos lo que hay en el alma de la persona y solamente Dios, en su infinita misericordia, dispondrá de esa alma para recibir las gracias a través de la unción de los enfermos. Amén. Amén. Increíble. Yo voy a aprovechar de preguntar, porque es que Yolimar no me ha dejado preguntar en este episodio. Se ve que lo quiere mucho, padre. No quiere dejar para nadie, Yolimar. De verdad que, por favor, ¿me permite hacer una pregunta? Deja los celos y la envidia, Roger, qué fastidio. No, es una pregunta que me viene ahora a la mente respecto a las tentaciones que podemos tener todos los que intentamos de alguna forma llevar la palabra del Señor, ¿no? Los que hacemos este tipo de Los que comunicación, estamos en los cámara. que son predicadores, los que llevan la palabra de alguna forma pública, ¿no? A grupos en la iglesia, los mismos sacerdotes, ¿no? Porque el mismo Pablo dice, San Pablo, mi pana Pablo, ¿no? Pero San Pablo dice, bueno, ya no soy yo sino Cristo quien vive en mí, ¿no? Y reconocer esa grandeza del Señor en ti y que es Él actuando en ti para llevar la palabra. ¿Cómo las personas que tenemos La valentía. ¿no? El posicionamiento en las redes Sí. o en cualquier espacio de dar la palabra de Cristo, poder no caer en esa tentación de la vanagloria, ¿no? De la soberbia o de querer decir que lo que tú crees es lo que vale, ¿no? Bueno, recuerden, primero decía el mismo San Pablo, que es el patrono de los medios de comunicación, evangelizar a tiempo y a destiempo. Entonces, ahí es el primer momento. Y en segundo momento, ceñirnos siempre a una sana doctrina de la iglesia. No dar mi opinión, no dar lo que pienso, no dar lo que siento, no dar lo que pudiera hacer o lo que me gustaría hacer, sino simplemente la doctrina de la iglesia. Y ahí no encontraremos ningún margen de error. Padre, pero usted, si me dicen, padre, eso a usted a mí no me gusta lo que acaba de decir, bueno, ahí está en el catecismo, a mí no me tienes que reclamar. El catecismo es la reflexión de 2000 años de iglesia y que se constata precisamente para el bien de la persona, para que podamos encontrar la orientación, las directrices y finalmente la brújula de caminar con Jesús. Bravo, bravo, Wow. me O sea, encanta ser eso. objetivo, no Sí, sí, subjetivo. sí. No te estamos Qué pidiendo bueno. tu opinión, Yoli. Es lo que diga la iglesia. Roger, me voy a contener para no decir algo. Bueno, esa es parte. Reprendo los malos pensamientos. Retén esa tentación de decir algo sobre mí, por favor. No, yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Bueno, ahí, ok. Padre, agradecidísimo de verdad de su disposición. Fue muy, muy grata y muy nutriente esta conversación con usted. De verdad que nos deja cosas nuevas por que se queden en nosotros y por seguir indagando y estudiando sobre estos temas, porque de verdad que la tentación es algo que está para todos en todo momento y en cada lugar de nuestras vidas. Yo le pido que nos regale una oración en este momento para cerrar
la grabación de este episodio, El episodio. y así poder quedarnos impregnados con esa oración que usted va a hacer, tanto nosotros como las personas que nos escuchan, y que nos quede grabada como para usarlas nosotros cada vez que seamos tentados. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias y te bendecimos, porque nos das también los medios adecuados a través de la comunicación para proclamar tu palabra y llevarla a nuestros hermanos. Te pedimos humildemente para que todos aquellos que están en este programa, los conductores, los productores, camarógrafos, escritores y demás, los protejas con tu sangre preciosa, el manto amoroso de la Santísima Virgen María y la espada de San Miguel Arcángel, y también todas aquellas personas que vean este programa, que sientan en su corazón el deseo de que todos somos débiles, pero con Cristo todo lo podemos, y con la Santísima Virgen María, cubriéndonos siempre con su manto, ella pisa la cabeza de la antigua serpiente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios lo bendiga grandemente, Padre, Padre. lo quiero mucho. Dios me lo bendiga. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, Bye. Padre. Nos vemos en el Hasta próximo luego. episodio. Bye.